Sin levadura en la doctrina. Te habla tu amigo hermano Calderón Sarmiento. Sin levadura en la doctrina está en el aire y estamos en la serie de las 40 parábolas de Jesús. Va la segunda, ya pasamos la parábola del sembrador, la primera, que va muy relacionada con la parábola de la higuera, que no daba fruto y que necesitó ser abonada. Esta parábola la pongo en segundo lugar, aunque realmente debería haber estado en el primer puesto, salvo la declaración del Señor por allá en Marcos 4:13, donde dice que si no entendíamos la parábola del sembrador no íbamos a entender las otras. Entonces por esa razón se le dio prelación a la parábola del sembrador. Pero esta parábola nominalmente es la que debería estar en primer puesto. Incluso el lenguaje bíblico, la palabra parábola en el lenguaje bíblico, en los evangelios aparece la primera alusión. Está en Lucas capítulo 5, versículo 36. Les dijo también una parábola. Ahí aparece por primera vez la palabra parábola en los evangelios. ¿Listo? Cuando vemos eso hay gente que dirá, pero es que en Mateo aparece tal, pero estamos hablando del orden de los acontecimientos. En el orden de los acontecimientos, la primera vez que el lenguaje bíblico hace alusión a alguno de los sucesos del Señor es aquí en una cena. En el contexto era una invitación que Jesús le hizo a Leví, a Mateo, donde le dijo, sígueme. Solo le dijo eso y Mateo le siguió, dejó todo. Tenía una labor que hacer, era recaudar los impuestos para un imperio odiado como el imperio romano, que los tenía subyugados, porque se llamaba un republicano o un recaudador de impuestos más bien, publicano. Y Leví, agradecido por ese llamado del Señor, dice el versículo 29, Leví le hizo gran banquete. Recuerde que Leví es Mateo. ¿Listo? Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Lucas 5:29. Entonces el contexto inmediato es que dentro de este banquete, esta cena, se dieron varias cositas, entre las cuales los fariseos dijeron, ¿por qué come vuestro maestro con publicano y rameras? ¿Listo? Y también se dio esta circunstancia que dio pie a que el Señor diera la primera parábola de prácticamente el orden de los acontecimientos en los evangelios. Vamos a leer el contexto, vamos a leer el compilado. Compilado, vuelvo y le digo, tengo un material de apoyo previamente seleccionado, donde reúno los 4 evangelios en un solo texto, sin añadirle ni quitarle, a manera didáctica, es decir, para efectos didácticos, es decir, para tener mejor elementos de análisis. Y sí, es cierto, a veces pasamos, vamos a esta parte, vamos a esta parte, vamos a esta parte, pero eso nos ahorra tiempo. Aquí las tenemos junticas. Ya en la exposición pues es necesario puntualizar algunas cosas, pero aquí vamos de lo general a lo particular. Vamos a ver. Habla acerca precisamente de una respuesta que se dio, una pregunta que se dio en ese ambiente respecto a la situación de por qué los discípulos de Jesús no ayunaban y los de los fariseos y los de Juan el Bautista ayunaban. Entonces dice así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Estoy compilando Mateo 9:14, Marcos 2:18 y Lucas 5:33. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y hacemos oraciones, pero tus discípulos comen y beben y no ayunan? Respondió Jesús. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto y ayunar entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Y ahí aprovecha para dar la parábola que es la que vamos a analizar hoy. Yo en esa compilación le tengo un subtítulo a esto y le digo, palabras mías, Jesús utiliza la pregunta del ayuno para hacer la primera alusión a los pactos. El nuevo pacto supera al antiguo en cuanto a incondicionalidad de las promesas. Realmente el antiguo pacto estaba basado en unas promesas condicionales, es decir, si ellos obedecían, obtenían bendición. En el nuevo pacto, la promesa de la bendición es incondicional. Obvio, debe usted
arrepentirse. Pero hay una promesa, o hay una promesa que depende prácticamente del Padre Celestial y no de usted. Y Dios es fiel. Entonces, en ese sentido, el nuevo pacto supera al antiguo. ¿Listo? Ahorita vamos a entrar en más detalles para que lo vean. Entonces respondió Jesús y les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace y pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres nuevos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Pero se ha de echar el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Bueno, gloria a Dios, esa es la parábola que nos compete el día de hoy. Se llama la parábola del paño nuevo en vestido viejo y de los odres. Del vino nuevo en odres nuevos, vino viejo en odres viejos. Esa parábola es la que vamos a tocar hoy. A ver, le cuento, esta parábola no he visto ningún comentarista hacer una acentuación entre lo que es el subtítulo que ve allí. La distinción, la diferencia de entrada que Jesús hace de los dos pactos. La verdad no sé, no hay ningún comentario al respecto de los que he tenido a la mano acerca de que esta parábola se refiere a los dos pactos. Y pues previo a eso tengo que hacerle una introducción pequeña. El cristianismo nace del seno del judaísmo. La salvación viene de los judíos, dice por allá en San Juan capítulo 4, si no me equivoco. La salvación viene de los judíos, en eso estamos claros. ¿Listo? Pero el Señor no vino a extender el judaísmo. Además, el Señor condenó el judaísmo. Por allá en Mateo capítulo 15 lo puedes ver. Tú lo puedes profundizar y darte cuenta que el Señor condenó el judaísmo porque se había vuelto solamente prácticas externas, mandamientos de hombres, y se habían alejado de la intención de Dios, del mandamiento de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces, el Señor trae una nueva doctrina, llamémoslo así, es verdad. Los mismos discípulos, los mismos fariseos dijeron, ¿qué es esta nueva doctrina? Que con autoridad echa fuera a los demonios, sana a los enfermos, devuelve la vista a los ciegos. Una nueva doctrina, ¿listo? ¿Ok? Entonces, dice así, la escritura dice así, sí, San Juan 4:22, vosotros adoráis los que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Listo? Así está claro. San Juan 4:22. Entonces, dentro de ese seno del judaísmo habían cosas rescatables todavía. Y el Señor toma esos elementos rescatables y no hace una reforma, porque Jesús no hizo una reforma. ¿Listo? Le da el sentido real de lo que el Señor quería desde el Antiguo Testamento. Llamémoslo así. Es decir, el Señor nunca lo tomó por sorpresa que el hombre fallara a sus preceptos. Dios tenía siempre un camino de regreso a su presencia. Y cuando aparece el Hijo de Dios ya saca cosas escondidas, guardadas desde la fundación del mundo, es decir, el regreso al Padre Celestial. Pero el regreso al Padre Celestial tiene que trazar unos lineamientos, que la Escritura llama el camino de regreso al Padre. Para poder acceder de nuevo al Padre Celestial tiene que haber una puerta que nos permita acceder al Padre, y esa puerta Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces, pero para que no quede en el aire qué es ser cristiano, entrar por estar en Jesús, permanecer en Cristo, estar en el camino y entrar por la puerta de salvación, entonces el Señor dejó unos lineamientos que fue tratando de a poco, y que el Espíritu Santo después, cuando vino, porque Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, para que venga el Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que yo os he dicho, y les enseñará lo que va a venir. Entonces, el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, terminó de darle forma a esta enseñanza, a esta doctrina, que Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino del Padre, y esa doctrina es la que hoy se llama el Evangelio de Jesucristo, el cristianismo, cuyo mensaje de punta de lanza es el Evangelio de Jesucristo,
que todo se centra en Cristo, pero llama cristianismo, se centra en Cristo, somos cristianos, nosotros no somos jehovasinos, ni espíritus santeros, somos cristianos, el fundamento de nuestra fe está sobre Cristo, que es el Hijo, la roca, sobre ese fundamento está elevado la iglesia, pero la iglesia tiene un mensaje punta de lanza que es el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, de ahí arranca todo. Sin el Evangelio no estamos en nada, y el Evangelio te lleva más bien, es un mensaje que recibes, si lo aceptas, el Señor te concede un nuevo nacimiento, y con el nuevo nacimiento ya tienes entrada al reino de los cielos, es el requisito primordial. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. San Juan capítulo 3, versículo 3. Debes nacer de nuevo, y nacer de nuevo solo se produce por un arrepentimiento sincero, después de tú haber escuchado el mensaje. Por eso en la parábola del sembrador, todo vino después de que oyeron al predicador, al sembrador, y oyeron, y unos se hicieron los locos, otros atendieron por un tiempo, otros recibieron, pero no hicieron caso totalmente a lo que oyeron, y otros, la buena tierra, y hacían totalmente caso a todo lo que oyeron. Entonces, pero ves, la fe es por el oír la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10. Entonces todo arranca desde una respuesta a un mensaje que se llama el Evangelio de Jesucristo. Pero cuando ya la persona entra, a partir de ese momento lo cubre algo que llama la sana doctrina, y esa sana doctrina son los lineamientos que el Señor dejó plasmados en su palabra y que se sacan entre líneas. Vuelvo y le digo, el Espíritu Santo fue el que terminó de darle forma a la doctrina de la iglesia cristiana, que prácticamente tiene su base en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, pero se explican en las cartas del Nuevo Testamento. Por eso las cartas del Nuevo Testamento son importantísimas, porque allí se explica la doctrina que el Señor dejó plasmada de una forma muy simbólica, llamémoslo así, ¿sí?, en los Evangelios. Y en las cartas se da la explicación prácticamente de esa doctrina. Apocalipsis es solamente el cierre del libro, donde ya compagina Antiguo con Nuevo Testamento, el cierre de la historia. Es como cuando todo esto es una novela que Dios ha escrito, y al final pues tiene que tener un cierre, ¿no? Y ese es el final, feliz para los justos, infeliz para los condenados e injustos. La palabra injusto, en vez de decir buenos, mejor utilizar injustos y justos, porque buenos y malos, pues realmente la Escritura dice que ninguno hay bueno. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nadie es bueno, solo Dios. Jesús lo dijo y lo enfatizó un día. Y de ahí arranca todo. Si usted me está escuchando y no es conocedor de la palabra, usted no es bueno, solo Dios es bueno. Porque no puede ser que usted diga que es bueno, pero a veces hace cosas malas, entonces no es bueno. Usted debe ser o justo, es decir, una persona que está paz y salvo con Dios, o es una persona injusta y mala. No hay justo ni aun uno. Así de sencillo, no hay justo, todos se desviaron, todos se descarriaron. ¿Quién no ha pecado? El pecado nos hizo malos delante de Dios. Y otro pasaje en Efesios dice enemigos, y en Colosenses dice enemigos en nuestra mente contra Dios, opositores de Dios, por el pecado. Entonces ya eso arruinó nuestra condición y nos demanda el Señor que si queremos entrar al reino de los cielos, arreglemos con Él cuentas respecto a ese pecado para que Él nos justifique, y ahí sí nos puede entrar al reino de los cielos. Eso se llama la gracia. Entonces, este mensaje del Evangelio, pues comienza el Señor entendiendo de que tienen que extratarlo del judaísmo. Y al extratarlo del judaísmo, pues es necesario que comencemos a hacer distinción entre el antiguo pacto, que hasta ese momento cobijaba a los israelitas en las tablas de la ley de Moisés, y el Señor comenzará a preparar a sus discípulos para que entiendan de que hay un nuevo pacto que Jesús vino a hacer. Entonces eso sí está claro, lo vemos bien claro incluso en la Biblia. Tenemos Antiguo Testamento, que realmente se basa en el Antiguo Pacto, y tenemos Nuevo Testamento, que realmente se basa en el Nuevo Pacto. Entonces esta parábola habla de eso. Jesús estaba ya haciendo una alusión entre lo que va a ser la diferencia entre los dos pactos. Pero hoy en día hay gente apegada al antiguo pacto, entonces por eso lo dijo. Y mire, yo creo que usted entienda el contexto. El contexto habla acerca no del ayuno, sino de el acto en que estaban. Ellos estaban en un banquete.
Entonces, precisamente por ese banquete, ellos dicen, ¿por qué ustedes comen y beben? Porque en un banquete usted no se va a guardarse y a estar en ayuno. Ustedes, lógico, están ofreciendo algo de comer, están ofreciendo algo de beber, entonces se sienta y recibe lo que están ofreciendo porque está invitado a una cena. Hay un banquete que hizo en este caso Leví. Y para la gente, para salirle del paso a la gente que piensan que ahí había trago, licor y todo, no, él respetó, ahí estaba el Señor Jesús. El vino que se bebía en ese tiempo era zumo de uva. Que lógico, al pasar y tenerlo ahí quietico, se va fermentando y llega un momento que le pasa como la chicha. Se fermenta y el que pone a tomar mucho, pues termina emborrachado. Pero no es como el alcohol que conocemos hoy. El vino que contiene una cantidad grande de alcohol. Entonces, en ese banquete, la alusión inicial con la que arranca todo esto y que Jesús utiliza esas situaciones, ¿por qué esta gente come y bebe? ¿Por qué tus discípulos, en un momentico eran 12, ¿por qué tus discípulos no hacen lo que nosotros hacemos? Según la ley nosotros ayunamos. Listo, según el antiguo pacto, nosotros ayunamos. Y no es como los tuyos, y los de Juan también ayunan, de Juan el Bautista. Porque recuerde que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. O sea, a Juan lo alcanzó la ley. Pero Juan comenzó a predicar un mensaje distinto, una justicia de la ley que por las mismas obras de la ley no era posible alcanzar, y ahí comenzó a preparar el camino del Señor, porque alguien dijo, este hombre lo que habla me queda grande para entenderlo, no entiendo, porque no se parecía a ninguno de los maestros de la ley. Comenzó a decirles, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces comenzó y movió el piso de esa gente, pero era preparando el terreno para la venida del Señor, que Él fue el que nos vino a poner todos los puntos sobre las sillas. Lo que hizo realmente Juan el Bautista fue un choque contra la tradición, la enseñanza tradicional de la ley de Moisés. Por eso cuando llegaron los fariseos y los saduceos, les dijo, ¿quién les enseñó a huir a venir? ¿Por qué? Porque ellos prácticamente habían convertido el judaísmo en una observancia nomás externa de mandamientos. Entonces se da el choque allí. Jesús viene y ya aporta la claridad, pero recuerde que él primero vino a los suyos, a los israelitas. Es necesario que ellos entiendan de que yo no voy a seguir extendiendo el judaísmo. Ya el judaísmo está condenado. Ahora yo soy el camino. Y el judaísmo se centraba en la ley de Moisés. El judaísmo, hago la comparación, el judaísmo es todo lo que se centra en la fe de los judíos, que no es que te estoy diciendo que sea antibíblica, no es antibíblica, pero su mensaje punta de lanza era la ley de Moisés. Y la ley de Moisés no salvó a nadie. La ley no salva, la ley condena. El problema con eso era la ley, que la ley es santa, justa y buena, pero no trae salvación, no lograba en el ser humano ese cambio y transformación. Entonces apareció la gracia. Por eso San Juan 1:17 dice, pues la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces ya ahí comienza a estar dos tipos de enseñanza, en este caso la del antiguo pacto y la del nuevo pacto. Pero Jesús todavía no había establecido el nuevo pacto, estaba a puertas de establecerlo. Entonces esta parábola le da la base para comenzar a entrar por ese lado. Y les dice, aprovechando la pregunta de ellos, ¿por qué no ayunan? ¿Cómo pueden ayunar? Versículo Mateo, vamos a leerlo en Mateo 9:15. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Es decir, ¿cómo pueden pretender que ayunen si esto es un banquete? Y aquí está la prometida. No sabían, ellos no tenían entendimiento de eso. En las Escrituras dice que Juan el Bautista sí lo entendió. Juan el Bautista entendió que él era el amigo del esposo y que el que tenía la esposa era el Jesús de Nazaret y que venía a casarse. Entonces yo creo que usted entienda que el contexto no era el ayuno, sino que el contexto era, están de bodas. Y en las bodas es necesario un vestido. Entonces ahí está la alusión y ahí está el empalme con lo que Jesús quería plantear. El Antiguo Testamento te da a ti un vestido que es viejo delante de Dios y que ya está roto. Mientras que el Nuevo Testamento es un vestido nuevo, entonces yo no voy a coger del Nuevo Testamento, del nuevo pacto que yo voy a establecer en la sangre del cuerpo de Cristo Jesús, como dice Mateo capítulo 26, este es el nuevo pacto. Horas antes de que lo mataran, elevó la copa y dijo, esta es la sangre que es derramada por vosotros, en el nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros para perdón de pecados. Y luego el pan, este es mi cuerpo que será molido
en el pan y en el cuerpo, en el cuerpo y la sangre de Cristo está el nuevo pacto, como en el antiguo pacto se hizo también con sangre un pacto, pero era la sangre de un corderito, y esa sangrecita la derramaron sobre las tablas de la ley, las 10 mandamientos, y sobre ese rocío de sangre hicieron el antiguo pacto, pero era sangre ajena, a esa gente no le dolió, era sangre de un corderito. En cambio aquí está la sangre del Hijo de Dios, y ese nuevo pacto lo estableció Jesús. Entonces Él establece ese nuevo pacto, ahora un vestido nuevo, y Él no va a tomar del vestido nuevo, que es perfecto, porque la gracia es perfecta, y elementos del antiguo pacto, del vestido viejo, lo va a coger y sencillamente voy a reformar. Es decir, lo que voy a hacer es hacerle un adorno a esos huecos que dejó el vestido viejo. No, eso no va a hacer el Señor. Por eso ahí está la parábola, dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Es decir, no, y en Lucas dice, no van a armonizar, no compaginan. ¿Por qué? Porque son dos enseñanzas contrarias. En esta esquina, la ley de Moisés, y en esta otra, la gracia de Jesús. Pero no se supone que están en la misma escritura. Sí, nominalmente deberían de coordinar, pero cuando vas a la ejecución, es decir, en la práctica te das cuenta que son opuestos, y esa es la postura que tenemos contraria a los que quieren alcanzar salvación guardando algún punto de la ley, lo que se llama el legalismo. Eso es legalismo. La gente piensa que legalismo es hablar duro. No, legalismo es cuando usted quiere utilizar la ley como su base y su fundamento, observando las obras de la ley como para alcanzar los méritos de poder entrar al reino de los cielos. Por eso se llama legalismo, distinto al cristianismo. Entonces, en esta esquina el legalismo plantea que usted es salvo por las obras de la ley si hiciere las obras de la ley. Esa es la justicia. Su justicia es obras. La gracia plantea lo contrario. Usted por obras no se justifica delante de Dios, porque sus obras no dan la talla, y mucho menos si piensa que usted obedece la ley de Moisés. Nadie obedece los 10 mandamientos con decirle eso, ni siquiera los fariseos. Es más, Jesús le dijo hasta los mismos sacerdotes: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Vosotros que vos basáis en la ley de Moisés, ninguno de vosotros la cumple. Así le dijo, y nadie le pudo refutar. Y también le dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Entonces, la ley plantea que usted es salvo si guarda los 10 mandamientos, y aparte de eso los 603 preceptos más, porque son 613. Si usted es sacerdote, también le competen las sentencias, las sentencias, las ordenanzas y los preceptos. Preceptos para la sociedad, sentencias en la parte judicial y ordenanzas para los sacerdotes, aparte de los 10 mandamientos. Pero te puedo asegurar que nadie, de verdad, poniéndose la mano en el corazón, puede cumplir los 10 mandamientos en sus fuerzas. Eso plantea la ley. Es una justicia, es un viejo vestido que ya está roto. En ese momento estaba roto. Prácticamente esta gente tendría desvirtuada. Es más, lo comprueba la historia. ¿Por qué ellos eran esclavos? Si la ley decía que ellos iban a ser cabeza y no cola. Porque habían incumplido la ley de Moisés. Es más, ellos habían sido restaurados 2 veces. Ya habían sobrevivido a 2 deportaciones. Las 10 tribus del norte a Siria, ellas sí nunca volvieron. Y a Babilonia ya habían vuelto. Escúcheme, corrijo, una sola vez. Y en ese momento que llega el Señor, ellos ya habían vuelto de Babilonia. Llevan 4 siglos de haber vuelto de Babilonia. Pero estaban esclavos. ¿Por qué estaban esclavos? Porque no habían cumplido la ley de Moisés. Si ellos cumplieran la ley de Moisés, les pasó como en el tiempo de David. Se sacudió de todos sus enemigos porque tenía su ley en gran honra y obedecían la ley. Pero después de Salomón, que con la riqueza se torció y también incumplió la ley de Moisés, volvió otra vez el pueblo, se dividió en 2, primero el reino, y luego cayeron en deportación por incumplir los preceptos de la ley de Moisés, es decir, el vestido viejo, el antiguo pacto. Esa gente, históricamente, se les había demostrado que la historia, la ley no habían podido cumplirla. Y eso entendió el apóstol Pedro en Hechos capítulo 15, cuando dijo, ya cuando se están convirtiendo los gentiles, los que no son israelitas, y les dijo: pero ¿por qué queréis colocar
sobre la cerviz de esta gente, sobre esta gente un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido sobrellevar. Voy a leérselo, para que no quede ahí en el aire. Hay gente que dirá, esto era lo que estaba en la perspectiva del Señor cuando dio esa parábola. Esta pugna que hay entre los dos pactos. Y hoy usted escucha gente que se cree judío observando la ley de Moisés, creyendo que Dios lo llamó a ser judío, y observando las costumbres, y están guardando las fiestas, y están haciendo esto. Pablo le dijo a los colosenses, observáis las lunas nuevas, observáis los días de reposo. Me temo que trabajé en vano con ustedes. Y a los gálatas también. Trabajé en vano, no me entendieron lo que yo quiero decir. Ustedes yo no les estaba imponiendo a ustedes el judaísmo. Les estaba hablando del evangelio, las buenas noticias que salen de ahí. Sí, la salvación viene de los judíos. Los pactos, las promesas, Pablo lo explicó mejor en Romanos capítulo 9. Dios no ha desechado a su pueblo, es más, a través de ese pueblo vino toda esta bendición. Pero ese mismo pueblo, a través del cual vino toda esta bendición, ni entendió qué era lo que venía. Y por su apego a la ley se sacaron de la invitación a las bodas, porque eso es una invitación a unas bodas. Recuerda el hijo pródigo que era necesario hacer fiesta, hizo fiesta al padre, luego ve al hijo, el hijo mayor que representa a Israel con su apego a la ley y dice, no, pero es que este man hizo y deshizo, y usted llega y lo recibe, así solamente, no, pero es que él se arrepintió y volvió a mí. Entra, mijo. No, yo no entro a esa fiesta, no, a mí no me has hecho absolutamente nada. No entró a las fiestas. Un apego a que yo he hecho, yo siempre he estado contigo, yo siempre he hecho esto, yo siempre sí, mijo, tú siempre has estado conmigo, pero ese siempre ha estado conmigo. Hay que ponerlo entre paréntesis, porque Israel ha fallado. A Israel no le ha cumplido a la ley de Moisés como es él. Dice el Señor aquí, ahora pues, está hablando del apóstol Pedro, porque decían que era necesario que a los gentiles, entonces algunos que venían de Judea, Hechos 15:1, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vestido viejo, ya roto. Si esos gentiles no se ponen el vestido viejo, rasgado, que nosotros tenemos, no pueden ser salvos. Estoy parafraseando para que comprenda a qué se refería esta parábola, a la cual creo que vamos a tener que darle una segunda parte. Bendito sea Dios, el tiempo vuela. Si estos gentiles que se convierten al Señor a través del mensaje del Evangelio no le ponemos el vestido viejo, roto, raído de la ley, no pueden ser salvos. Qué diagnóstico tan errado. Eran los que habían creído apegados a la ley. Es más, por aquí en Hechos capítulo 10 le dicen así, los fieles de la circuncisión, así le llaman. Hechos 11:2. Y cuando Pedro subió de Jerusalén, escúcheme, venía de predicarle a los italianos, a Cornelio y a su familia. Y cuando Pedro volvió a Jerusalén, porque él estaba en Cesarea, él fue desde Jope hasta Cesarea, Hechos capítulo 10, léalo. Es decir, en otras palabras, él no estaba en Israel, él estaba afuera, estaba en Venezuela, lo llamaron, estaba en Maracaibo, no sé si Maracaibo, por ejemplo, tenga costas en el mar, o no sé, la verdad no tengo la menor idea, pero se da cuenta que estaba en Maracaibo, y le llegó un mensaje del Señor, el Espíritu Santo le dijo que acompañara a unas personas para ir a predicarle a Caracas. En Caracas predicó y fue notorio, se dio cuenta todo el mundo porque se comenzó él más. Pedro fue el primero que le predicó a los gentiles, por eso a Pedro se le dijo, a ti te entregaré las llaves del reino de los cielos. Fue el primero que le predicó a los israelitas, se convirtieron 5,000 en sus 2 primeras prédicas y fue el primero que le predicó a los gentiles. Y eso es lo que él va a argumentar aquí en Hechos capítulo 15. Pero mire lo que pasó en el capítulo 11. Por lo cual se hizo la reunión en el capítulo 15, porque eso levantó un polvero que el mensaje haya sido compartido a gente que no era judía. Y dice así, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Hechos 11:1. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, mire, no aplaudieron. Los fieles de la circuncisión, escúcheme. Disputaban con él los que eran de la circuncisión. Disputaban con él, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y lo has comido con ellos? Lo mismo que le dijeron a Jesús aquí. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como hacemos con el viejo vestido roto y raído de la ley? ¿Por qué ellos no hacen lo que nosotros hacemos con esta vestidura vieja, rota? ¿Por qué no se ponen estas vestiduras viejas rotas? ¿Por qué has entrado y has comido y has
has estado con ellos. Recuerde que para un judío comer con alguien es tener una cercanía. Ellos no comen con cualquiera. Hoy en día siguen igual, son iguales, igualitos. Hoy en día de pronto son más escépticos que los de antes. Al menos los de antes se basaban en la ley de Moisés. Los de hoy tienen una cantidad de cosas increíbles. El judío hoy está muy lejos. Estamos hablando de judío ortodoxo. Claro que entre los judíos hay muchas corrientes, ¿no? Y disputaban con él por qué has entrado. Entonces Pedro comenzó a contar por orden lo sucedido. Y ya ahí ellos se dieron cuenta, no, es que esto como que es de Dios. Pero aún así su apego a la ley lo llevó a que hicieran esa reunión, porque se formó, la verdad, una situación tremenda, porque ya esa bolita de nieve que comenzó allí en Cesarea comenzó a regarse, y de un momento a otro comenzaron los gentiles a creer en el evangelio, y esto se creció. Entonces, como se creció el enano, ellos dijeron, no, esto es necesario pararlo, y se fueron y lograron el concilio donde estaba Pedro y estaba Pablo en ese momentico recién comenzando a trabajar, y todavía no había definido la doctrina. Porque a Pablo fue el que se le entregó la posibilidad de que definiera la diferencia entre los dos vestidos, el vestido viejo y roto, al vestido nuevo y perfecto que Dios nos quiere entregar en la gracia. El viejo y roto del Antiguo Testamento en la ley de Moisés, y el nuevo, hermoso, brillante, resplandeciente que el Señor nos otorga solo por creer en Jesús de Nazaret, por recibir a su Espíritu Santo, por nacer de nuevo, un vestido que nos presenta ante Él perfectos. Entonces, Hechos capítulo 15... el apóstol Pedro, cuando escuchan todos los argumentos de que es necesario que ellos se circunciden, entonces luego dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, ¿con quiénes? Con los fieles de la circuncisión. Entonces se dispuso que subiesen y que todos se reunieran para tratar esta cuestión. Estoy parafraseando el versículo 2. Entonces, ya después de eso se reunieron los apóstoles, salto al versículo 6, y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo hace algún tiempo ya, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Recuerde que el evangelio es el mensaje de punta de lanza del cristianismo, de la nueva doctrina que Jesús vino a traer. Mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Eso que te estoy diciendo está en San Juan capítulo, vamos a ver si lo encontramos aquí rapidito para que vayas pegando, la San Juan 7:16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahí me lo permitió abrir el Señor exactamente. Volvemos a Hechos capítulo 15. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Es decir, el Espíritu Santo viene después de que usted creyó en el evangelio de Jesucristo y de su arrepentimiento. O sea que esta era gente, buena tierra. Oyeron y atendieron, y creyeron, y obedecieron, y la pusieron por obra. Y el Señor, al ver esa sinceridad, la respuesta del mensaje del evangelio, que no es otra cosa nada más, sino que Jesús murió por sus culpas, Jesús cargó con sus pecados, porque usted no era capaz de presentarse delante de Dios con sus vestiduras, no le sirve, lo condenan, sus obras no sirven para nada ante Dios. Entonces, alguien hizo una obra única, perfecta, hecho Hebreos 10:14, y con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Lo presenta ahora delante del Padre. Entonces, creyeron al mensaje del evangelio, y Dios, versículo 8, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Esa gente fue bautizada en lenguas. Esa gente recibió la llenura del Espíritu Santo. Usted tiene que hoy pedirle al Señor que si usted nunca ha sentido la llenura, la presencia o el bautismo del Espíritu Santo, pídale al Señor que se lo confirme, porque si no, entonces su conversión no ha sido genuina. Porque Dios, al que se convierte de una forma genuina a su mensaje, le concede que tenga la visitación del Espíritu Santo, y vendremos a Él, dicen los pasajes en San Juan, creo que en el 14 o en el 16. Aquel que creyere en mí, mi mensaje, Jesús de Nazaret, vendremos a Él. El Espíritu Santo te trae la presencia del Padre y del Hijo a tu vida, y tú sabes que no estás solo, y ahí te das cuenta que alguien respondió de una forma afirmativa a tu arrepentimiento y tu conversión. Te entregó el Espíritu Santo y ahora comprendes, porque el Espíritu Santo sí clarifica absolutamente todo. Versículo que sigue, 9. Y ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Le lavó el cerebro. Ahí está la demostración de que tu arrepentimiento fue genuino, porque recibiste al Espíritu Santo y te purificó tu corazón, y con el corazón también va la mente.
Entonces ya ahora comienza a verse una transformación en ti. Mira que no estás haciendo nada de obras, tú no estás, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Usted quiere conocer al Señor, ayune, congréguese, tal. No, y si no ha creído, no le van a otorgar el Espíritu Santo. ¿Sí ve cómo arrancamos las cosas en desorden aún acá en la gracia? Es necesario que la gente se arrepienta y crea en el Señor, crea en lo que Él hizo, y a partir de ese momento el Señor otorga el Espíritu Santo con el cual es llevadera la carga. Jesús mismo lo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero si tienes al Espíritu Santo. Si no tienes al Espíritu Santo, tu yugo no va a ser ligero. Estás llevando una religión, saliste de una religión para meterte a otra y las cosas las estás haciendo como mandamientos de hombres. No has nacido de nuevo. A veces ni entiende la Biblia. Ahí hay una seña. No entiende ni siquiera el lenguaje bíblico, no lo entiende. El que ha nacido de nuevo entiende esto que yo estoy diciendo aquí. Sí, amén, así es. Así funcionó conmigo. Así funciona con todos. Pero si no, te queda como grande esto que estoy diciendo, entonces arranquemos por algo. No has nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, ni siquiera estás matriculado en el reino de los cielos. Y es necesario que tu nombre esté inscrito allá. Y ese nombre se inscribe el día que usted se arrepintió de sus pecados y nació de nuevo porque creyó al mensaje que le mostró que usted estaba perdido en delitos y pecados. Y corrió a Jesús de Nazaret y le dijo, Señor, sé tú mi Salvador y mi Señor, porque la verdad no tengo manera de presentarme delante del Padre. Ahí está el detalle. Esa sinceridad Dios la responde entregándote al Espíritu Santo. Porque Él no hace diferencia entre el gentil que se arrepiente con todo el corazón y el judío que también lo hizo. Seguimos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, dice el apóstol Pedro, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos en los gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Nosotros no hemos podido con la ley de Moisés. Ahora le vamos a poner a unos gentiles que su cultura es muy distinta. Comen de todo, se acuestan con una, con la otra y con tal, no honran el matrimonio. La cultura judía no es así. ¿Sí está viendo la diferencia? Y pretendemos que a esta gente, con la ley de Moisés, se las impongamos encima y le van a dar la talla. No da la talla el que culturalmente está preparado, va a dar la talla el que culturalmente es inapropiado para acercarse a la ley. Comen cerdo con decirle eso. Arranquemos por ahí. Comen cerdo. Usted le pregunta a un judío, ¿cuál es el problema con nosotros? Que ustedes comen cerdo. Un animal inmundo. Es más, ellos nos dicen que nosotros por comer cerdos somos cerdos, porque uno es lo que come, dicen ellos. Y a nosotros nos dicen goyín, porque goyín significa cerdo. Y por eso no comen con nosotros, el judío. Pero esa es la idiosincrasia de ellos. Entonces, si comprende, aquí estamos hablando, y Jesús se acerca con esta parábola a confrontar eso de entrada. Yo traigo un vestido nuevo, y ese vestido nuevo no tiene nada que ver con ese vestido viejo. No piensen que yo traje aquí pañitos para reparar el judaísmo. Yo no voy a reparar el judaísmo. Y si lo vemos por los sobres, yo no voy a coger lo que estoy haciendo ahora, un vino nuevo, y echarlo en los sobres viejos de la ley para que todo se tire y se parrandee. Se rompe el vino nuevo, echa por la borda, se tira los sobres viejos, lo rompe y el vino se derrama. Bueno, dejémoslo hasta ahí, bendito sea el Señor. Si ves, este es un punto muy largo. La verdad, aquí estamos confrontando ley y gracia. Permítame orar. La verdad, pues me ha guiado el Señor a que siempre termine en oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, a eso hay que darle una segunda parte, bendito sea el Señor. Lo que te pido, Padre Celestial, es que comiences a mover a tu pueblo el nuevo pacto, a que comprendan la gracia, a que se esfuercen en la gracia, como dijo el apóstol Pablo, y a que crezcan en la gracia, como dijo el apóstol Pedro, porque esa es la gracia, ese camino lo trazaste, Señor, la gracia inmerecida en la vida, la obra, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Sobre eso está nuestro fundamento, Señor. Y la gracia vence sobre la ley, la gracia supera la ley, tremendamente. Y la gracia, Señor, no se basa en las obras, sino en un regalo inmerecido. Es por gracia, Señor, la salvación. Es por gracia esta bendición. Lógico, es necesario que creamos, Señor. Y permite que tu mensaje de buenas nuevas sea creído para que la gracia alcance y el Espíritu de gracia sea derramado sobre aquellos que hayan creído, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.
Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de Enseñanza e Instrucción Bíblica.